Buenas noches. En esta clase vamos a continuar con el tópico oferta, demanda y mercado. Nosotros hemos analizado ya, hemos empezado ya a estudiar esta unidad, oferta, demanda y mercado. ¿No? Nosotros ya habíamos visto que la oferta y la demanda, que las fuerzas del mercado son la oferta y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda son dos de los términos que más utilizan los economistas. Y son las dos fuerzas que hacen que el mercado funcione. Decíamos, las familias representan la demanda y los productores, las empresas, representan la oferta. Y la oferta y la demanda constituyen el mercado. Las fuerzas del mercado, la demanda y la oferta, determinan los precios. Ya habíamos visto en la primera parte de esta unidad que los determinantes de la demanda son el precio del bien. Entonces, ya hemos visto hemos explicado de manera general este esquema. Hemos visto que la oferta y la demanda son dos de los conceptos que hacen que el mercado funcione, ¿no? Asimismo, habíamos estudiado que los determinantes de la demanda son el precio del bien o servicio, el ingreso, renta o presupuesto, el precio de los bienes relacionados, que pueden ser sustitutos o complementarios. Dos bienes son sustitutos cuando decíamos satisfacen la misma necesidad. Cuando el precio de un bien provoca que la demanda del otro bien aumente, ¿no? Ejemplos de bienes sustitutos son, por ejemplo, decíamos, Coca-Cola y Pepsi, té y stevia, ¿no? Café y té. Son bienes sustitutos, son bienes que satisfacen la misma necesidad. Cuando sube el precio de la Coca-Cola, los consumidores disminuyen la demanda de Coca-Cola, pero aumentan la cantidad demandada de Pepsi. Lo que hacen es sustituir el bien más caro, Coca-Cola en este caso, por Pepsi, que es más barato. También los bienes pueden ser relacionados cuando son bienes complementarios. Y dos bienes son complementarios cuando se consumen juntos. Por ejemplo, café y azúcar. Cuando sube el precio del azúcar, ello provoca que disminuya la cantidad demandada de café, porque café y azúcar se consumen juntos, ¿no? Entonces, dos bienes son complementarios cuando se consumen juntos, cuando la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada de otro bien es inversa o negativa. Como decíamos, sube el precio del azúcar, disminuye la cantidad demandada de café. Lo que después vamos a ver se captura a través de la elasticidad cruzada de la demanda, ¿no? Otro determinante de la demanda son los gustos o preferencias, las expectativas y el número de compradores. Entonces, 6 son, decíamos, los determinantes de la demanda. Precio del bien, ingresos, renta o presupuesto, precio de bienes relacionados, que pueden ser sustitutos complementarios, gustos, preferencias, expectativas y el número de compradores. También, asimismo, acá lo que vimos también es, estos son los determinantes de la demanda, ¿no? Que la cantidad demandada del bien depende del precio del bien X, del ingreso disponible, del precio del bien sustituto, precio del bien complementario, gustos, preferencias y expectativas del consumidor. Nosotros utilizamos una categoría llamada ceteris paribus, que significa manteniendo constante todo lo demás. Si mantenemos constante todas las demás variables, el ingreso disponible, el precio de bienes sustitutos, los bienes complementarios, gustos, preferencias y expectativas de los consumidores, mantenemos constantes, utilizamos la categoría ceteris paribus, y solamente cambia el precio del bien X, un incremento del precio del bien X provoca que la cantidad demandada del bien X disminuya y viceversa, ¿no? Entonces, la ley de la demanda dice, ceteris paribus, manteniendo constante todo lo demás, precios elevados implican menores cantidades demandadas. Es por eso que decíamos que la curva de demanda que relaciona el precio y la cantidad demandada es una curva que tiene pendiente negativa. Mientras más bajo sea el precio,
mayores son las cantidades demandadas compradas por los consumidores, por las familias. También hemos visto en la clase anterior las diferencias entre variación de la cantidad demandada y cambios o variaciones en la demanda. Hablamos, decíamos, de variación en la cantidad demandada cuando se da un movimiento a lo largo de la curva de demanda como consecuencia de la variación del precio del bien. Si, por ejemplo, aumenta el precio del bien, eso provoca que disminuya la cantidad demandada del bien. Entonces se va a producir un movimiento a lo largo de la curva de demanda y ese movimiento a lo largo de la curva es debido a que ha cambiado el precio del bien. Entonces, cuando se da un movimiento a lo largo de la curva, estamos hablando de variación en la cantidad demandada. En cambio, cuando varían los otros determinantes, como ser ingreso, precios de bienes relacionados, gustos, preferencias, expectativas y número de compradores, cuando varían los otros determinantes que no sean el precio, en ese caso hablamos de variación de la demanda, que gráficamente se representa a través de un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, por eso hemos hablado de las diferencias de cambios en la cantidad demandada, movimiento a lo largo de la curva debido a la variación del precio, o de cambio en la demanda, desplazamientos de la curva de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando varía cualquier otro determinante que no sea el precio. Por ejemplo, si aumenta el ingreso, la curva de la demanda se va a desplazar paralelamente hacia la derecha. Eso significa que a cualquier precio las cantidades demandadas van a aumentar. Gráficamente la curva de demanda se desplaza paralelamente hacia la derecha. Entonces acá tenemos gráficamente del punto color negro al punto color rojo se da lo que se llama un movimiento a lo largo de la curva. Entonces estamos hablando de cambio en la cantidad demandada. Un movimiento a lo largo de la curva del punto color negro al punto color rojo, entonces lo que ha ocurrido ha bajado el precio. Una disminución del precio provoca que aumente la cantidad demandada. Entonces, un movimiento a lo largo de la curva, lo que se llama cambio en la cantidad demandada. En cambio, cuando se da un desplazamiento de la curva color azul hacia la curva color rojo, como vemos en este gráfico, pues la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. En este caso estamos hablando de cambio en la demanda, debido a que varía cualquier otro determinante excepto el precio. Por ejemplo, decíamos, si aumenta el ingreso, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Si aumenta el número de compradores, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, lo que se llama cambio en la demanda. También hemos visto anteriormente la oferta. Hemos hablado de la ley de la oferta, de los determinantes de la oferta. ¿La oferta de qué depende? La oferta captura el comportamiento de las decisiones de producción y de venta de las empresas. ¿De qué depende la oferta? Decíamos del precio del bien, del precio de los factores productivos, tierra, trabajo, capital, de los costos de producción y de la tecnología. Asimismo, depende de las expectativas y del número de productores. Entonces, 5 son los determinantes, como ya hemos analizado anteriormente, los determinantes de la oferta. La oferta depende del precio del bien. Si sube el precio del bien, aumenta la cantidad ofertada producida por las empresas, porque van a aumentar sus beneficios. También depende del precio de los factores productivos. Factores productivos son tierra, trabajo y capital. Si sube el precio, por ejemplo, de los factores del trabajo, suben los sueldos y salarios, lo que aumentarían los costos de producción. A las empresas les costaría producir más y por consiguientemente producirían menos. Entonces eso implica
que la curva de la oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Cuando mejora la tecnología, se aumenta la productividad y lo que hace es disminuir los costos de producción. A las empresas les cuesta producir menos como consecuencia de la mejora tecnológica. Entonces, eso implica que la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha. Es decir, cuando cambia el precio del bien, se da un movimiento a lo largo de la curva de la oferta, lo que se llama cambio en la cantidad ofertada. Cuando cambia cualquier otro determinante que no sea el precio, cambia, por ejemplo, el precio de los factores productivos, la tecnología, las expectativas o el número de compradores, en estos casos, la curva de la oferta se desplaza ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que se llama cambio en la oferta. Y justamente lo que vemos es eso. Acá vemos que cuando cambia el precio del bien, se da un movimiento a lo largo de la curva, lo que se llama cambio en la cantidad ofertada. Pero cuando varía cualquier otro determinante que no sea el precio, por ejemplo, cambia el precio de los factores productivos, la tecnología, las expectativas o el número de compradores, en ese caso, la curva de la oferta se desplaza ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que se llama cambio en la oferta. Se llama cambio en la oferta. Y gráficamente, acá nuevamente tenemos que, primero, para empezar, la curva de la oferta, en este caso, la curva azul es la curva de la oferta. ¿Por qué? Porque tiene pendiente positiva, ¿no? Entonces acá vemos un movimiento sobre la curva del punto color negro al punto color rojo. Entonces un movimiento a lo largo de la curva. ¿Qué ha ocurrido? El precio ha aumentado. Y si el precio aumenta, ¿qué ocurre? La cantidad ofertada aumenta. Entonces, un movimiento a lo largo de la curva de la oferta como consecuencia del incremento del precio. El incremento del precio tiene como efecto que aumenta la cantidad ofertada. Entonces, en este caso estamos hablando de cambio en la cantidad ofertada. Mientras, cuando se da, en este caso, por ejemplo, un movimiento, un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la derecha, de la curva azul a la curva roja, entonces en este caso estamos hablando de cambio en la oferta. Cuando cambia cualquier otro determinante que no sea el precio. ¿Habrá aumentado el número de compradores? ¿O habrá mejorado la tecnología? ¿Habrá mejorado la tecnología? ¿Habrá aumentado el número de compradores? Lo que implica que la curva de la oferta se desplaza paralelamente hacia la derecha. Sí, para cualquier precio, las empresas producen y venden más. ¿Ya? Eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Y después nosotros analizamos de manera simultánea la oferta y la demanda, las dos fuerzas del mercado, para analizar el equilibrio de mercado, ¿no? Decíamos, existe equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda, técnicamente cuando se cumple la ley de Say, ¿no? La ley de Say dice, toda oferta crea su propia demanda. Como la curva de demanda tiene pendiente negativa y la curva de oferta tiene pendiente positiva, en algún momento ambas curvas se van a interceptar, determinando el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, existe equilibrio de mercado cuando la oferta es igual a la demanda, cuando las curvas de oferta y demanda se interceptan. En ese punto, en este caso tenemos un ejemplo, tenemos una tabla de la demanda y la tabla de la oferta, ¿no? ¿Por qué es la tabla de la demanda? Como decíamos ya antes, fíjense, a medida que sube el precio, la cantidad disminuye. Claro, si sube el precio, la cantidad disminuye? Sube el precio, la cantidad disminuye. Entonces, es la curva de la demanda. Porque entre el precio y la cantidad, en este caso cantidad demandada, existe relación inversa o negativa. Entonces, si nosotros representamos gráficamente en el eje de las abscisas la cantidad y en el eje de las coordenadas el precio,
vamos a obtener una curva con pendiente negativa. Y esa curva con pendiente negativa es la curva de la demanda. ¿Qué está diciendo? Que cuanto más bajo sea el precio, la cantidad demandada, que cuanto más elevado sea el precio, la cantidad demandada es menor. Claro, a ver, fíjense, el precio sube. ¿Qué ocurre con la cantidad? Disminuye. O vista desde otro punto de vista, a medida que baja el precio, ¿qué ocurre con la cantidad? Aumenta. Entonces, entre el precio y la cantidad existe una relación inversa o negativa. Entonces, esa primera tabla representa la curva de la demanda. Esta segunda, otra tabla, fíjense, a medida que sube el precio, la cantidad aumenta. Entonces, entre el precio y la cantidad existe relación directa o positiva. Entonces, esta tabla está representando la curva de la oferta, que tiene pendiente positiva. Como decíamos, como la curva de demanda tiene pendiente negativa y la curva de oferta tiene pendiente positiva, en algún momento ambas curvas se van a interceptar. Entonces, ¿en qué precio la cantidad, la oferta y la demanda son iguales? ¿A qué precio la oferta y la demanda son iguales? Como vemos acá, a un precio de 2 bolivianos, la demanda es 7 y a un precio de 2 la oferta es 7. Entonces, el precio de equilibrio es 2 y la cantidad de equilibrio es 7. A un precio de 2 la oferta es 7 y la demanda es 7. Las curvas en un precio de 2 y una cantidad de 7 se van a interceptar, determinando el precio y la cantidad de equilibrio, lo que se llama el equilibrio de mercado. Y gráficamente es lo que vemos. Entonces, acá tenemos la curva de la demanda que hemos graficado con los datos de la tabla y tenemos la curva de la oferta que tiene pendiente positiva. Ambas curvas se interceptan en un precio de 2 y cantidad de 7. Entonces, el equilibrio de mercado se da en este punto. Cuando la oferta es igual a la demanda, cuando las curvas se interceptan. A un precio de 2, ¿cuánto es la demanda? 7. ¿Cuánto es la oferta? 7. Entonces, a un precio de 7, el mercado se vacía. Todo lo que se produce, se vende. ¿Ya? Entonces, es el equilibrio. Se dice que todos los caminos llevan a Roma en economía, todos los caminos llevan al equilibrio, ¿no? Aquí, para cualquier precio, equilibrio en este punto, equilibrio, cuando las curvas se interceptan. Para cualquier precio por encima del precio de equilibrio, por ejemplo, P sub 1, esta es la oferta y esta es la demanda. ¿Sí? A un precio por encima del precio de equilibrio, la oferta es mayor que la demanda. Existe exceso de oferta, lo que se llama excedente. Como la oferta es mayor que la demanda, el precio va a disminuir. El precio disminuye, si el precio disminuye, la cantidad ofertada va a disminuir, por una parte, y por otra parte, si baja el precio, la cantidad demandada va a aumentar. ¿Hasta cuándo va a disminuir la cantidad ofertada? ¿Hasta cuándo va a aumentar la cantidad demandada? Hasta llegar al punto de equilibrio, hasta que las curvas se intercepten. Es lo que ocurre. ¿No? Asimismo, para cualquier precio por debajo del precio de equilibrio, como por ejemplo P sub 2, esta es la cantidad demandada, porque es la curva de la demanda, la curva de la oferta, y esta es la demanda. A un precio, para cualquier precio por debajo del precio de equilibrio, la demanda, fíjense este tramo, la demanda es mayor que la oferta. Por tanto, el precio, como la demanda es mayor que la oferta, el precio va a subir. Y si el precio va a subir, la cantidad demandada va a disminuir, lo que dice la ley de la demanda. Cuando sube el precio de un bien, la cantidad disminuye, por una parte. Por otra parte, cuando el precio sube, la cantidad ofertada va a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la oferta sea igual a la demanda, hasta que las curvas se intercepten. ¿No? Entonces, esto es lo que se llama trayectoria hacia el equilibrio. ¿Ya? Cuando existe exceso de oferta, el precio baja. Cuando existe exceso de demanda, el precio sube. ¿Hasta cuándo sube o hasta cuándo baja? Hasta llegar al punto de equilibrio. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado viendo antes ya.
Acá también este ejercicio ya lo vimos, teníamos una ecuación, teníamos dos ecuaciones. La primera ecuación es la de la oferta, porque delante de precio P hay un signo positivo, entonces esta es la curva de la oferta, va a ser una curva que va a tener pendiente positiva. Y esta segunda ecuación es la ecuación de la demanda. ¿Por qué? Porque delante del precio hay un signo negativo. ¿Ya? ¿Cuándo existe equilibrio de mercado? Cuando la oferta es igual a la demanda. Entonces lo que vamos a hacer es igualar la ecuación de la oferta con la ecuación de la demanda. Es lo que hicimos antes, ¿no? Entonces, igualando la oferta con la demanda, hemos determinado, ya determinamos también antes, que el peso de equilibrio es 10 y la cantidad de equilibrio es 20. El peso de equilibrio es 10, la cantidad ofertada es 20 y la cantidad demandada es 20, a un precio de 10. Solamente precio de 10 y la cantidad de 20 son de equilibrio. Para eso, analicemos el siguiente cuadro. Fíjense, para cualquier precio por encima del precio de equilibrio de 10, para cualquier precio por encima de 10, fíjense, la oferta, fíjense, 60, 0, 54, para cualquier precio por encima del precio de equilibrio de 10, la oferta es mayor a la demanda. Es decir, existe exceso de oferta. Como la oferta es mayor que la demanda, ¿qué va a ocurrir con el precio? Va a disminuir. ¿Hasta cuándo va a disminuir el precio? Hasta un precio de 10. A un precio de 10, la demanda va a ser 20 y la oferta va a ser 20. Asimismo, por otro lado, para cualquier precio por debajo del precio de equilibrio de 10, ¿qué ocurre? En 12 versus 24, oferta 12, demanda 24, oferta 4, demanda 28. Para cualquier peso por debajo de 10 pesos de equilibrio, la demanda es mayor a la oferta. Entonces, lo que se llama exceso de demanda. Como la demanda es mayor que la oferta, ¿qué va a ocurrir con el precio? El precio va a subir. ¿Hasta cuándo? Hasta un precio de 10, hasta que la demanda y la oferta sean iguales, hasta que las curvas se intersecten. Entonces, de esa manera hemos argumentado, hemos demostrado que el único precio de equilibrio es 10, ya que iguala la oferta con la demanda en un valor de 20. En un valor de un precio de 10, la curva de la oferta y de la demanda se intersectan. Es lo que vimos antes. ¿Ya? Vamos recapitulando lo que habíamos visto antes. También este ejercicio lo vimos, ¿no? Entonces teníamos acá una ecuación de demanda, ecuación de oferta, determinamos el equilibrio de mercado, pues igualando la condición de, aplicando la condición de equilibrio de mercado. Oferta igual a la demanda. Igualamos la oferta con la demanda, determinamos que el precio de equilibrio es de 0,2. ¿No? Para cualquier peso por encima por debajo de 0,2, por ejemplo, para 0,1 no hay equilibrio. Existe exceso de demanda. La demanda es mayor que la oferta, el precio sube, la cantidad demandada disminuye, la cantidad ofertada aumenta. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al equilibrio. Para cualquier precio por encima de 0,2 equilibrio, por ejemplo 0,3, la oferta es 1570 y la oferta es 1570 y la demanda es 1470. Entonces la oferta es mayor a la demanda en 100. Como existe exceso de oferta, la cantidad, el precio disminuye, lo que habíamos visto. También vimos este ejercicio donde teníamos un gráfico de esta naturaleza, que lo que hicimos, derivamos la ecuación de la demanda. Seguimos los siguientes pasos. Derivamos la ecuación de la demanda. Paso 1, derivamos la ecuación de la demanda. Segundo paso, derivamos la ecuación de la oferta. ¿Cómo? Utilizando la ecuación de una recta. Ya. Entonces, derivamos la ecuación de la demanda, la ecuación de la oferta, utilizando la ecuación de la recta. Y cualquier recta, decíamos, tiene una abscisa y una ordenada al origen. Una vez derivada la ecuación de la demanda, la ecuación de la oferta, aplicamos tercer paso, la condición de equilibrio del mercado. Oferta igual a la demanda. Igualamos la oferta
la ecuación de la oferta con la ecuación de la demanda. De esta manera determinamos el precio y la cantidad de equilibrio. Vimos que la cantidad de equilibrio es 64.78 y el precio de equilibrio es 51.74. Después dijimos, ¿qué ocurre si el precio es 45? Primero, para empezar, 45 no es precio de equilibrio. 45 es menor que 51.74. Entonces, no hay equilibrio. Las curvas no se van a interceptar. Como 45 está por debajo del precio de equilibrio, 45 está por precio de equilibrio, va a existir exceso de demanda. Esa va a ser la cantidad demandada y esa va a ser la cantidad ofertada. Entonces, a un precio de 45, la cantidad, hemos determinado ya eso, a un precio de 45, la cantidad demandada es 85, utilizando la ecuación de la curva de la demanda, y la cantidad ofertada X es 54. Entonces, a un precio de 45, la demanda es 85, la cantidad demanda es 85, y la cantidad ofertada es 54. Entonces, a un precio de 45, la demanda es mayor a la oferta en 31. Entonces, existe exceso de demanda. Como la demanda es mayor que la oferta, ¿qué va a ocurrir con el precio? Va a subir, lo que ya hicimos también. Y también hicimos el ejercicio cuando el precio es 70. El precio 70 está por encima del precio de equilibrio, va a existir exceso de oferta. Como la oferta es mayor que la demanda, el precio va a disminuir. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al punto de equilibrio. ¿Ya? Eso ya hicimos. ¿Ya? Ya, a continuación vamos a continuación vamos a ya, a continuación vamos a continuar con el análisis ya, entonces esto ya vimos, entonces acá hasta aquí particularmente no hay nada nuevo. Ya, ahora vamos a hacer análisis de estática comparativa. ¿Ya? Primero, para empezar, análisis de estática comparativa consiste en comparar dos equilibrios estáticos. ¿Ya? El análisis de estática comparativa implica seguir tres pasos. El primer paso es determinar si el evento afecta a la curva de la demanda o a la curva de la oferta. ¿Ya? Entonces, el evento, el shock, el evento. Primera pregunta, ¿afecta a la curva de la demanda o a la curva de la oferta? O ambas. Primera pregunta. Segundo paso de la estática comparativa. ¿Cómo la afecta? ¿La desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? Tercer paso. Comparamos el equilibrio inicial con el equilibrio final. Ahora, equilibrio inicial. ¿Cuándo es este equilibrio? Cuando las curvas de la oferta y la demanda se interceptan. ¿Ya? Entonces, vamos a partir, entonces, primer paso. La perturbación, el evento, primera pregunta, ¿afecta a la curva de la demanda, a la demanda o a ambas curvas? Segunda pregunta, ¿cómo la afecta? ¿Desplazándola hacia la derecha o hacia la izquierda? Tercer paso, vamos a comparar el equilibrio inicial con el equilibrio final. ¿Ya? Vamos a comparar el equilibrio inicial con el equilibrio final. ¿Para qué? Para determinar cuál ha sido el efecto. ¿Ya? Siempre vamos a partir de una situación de equilibrio inicial. Es decir, vamos a partir de una situación en la cual las curvas de demanda y de oferta se están interceptando. Si partimos de una situación de equilibrio. Sobre esa situación vamos a preguntarnos acá la pregunta es, ¿cómo afecta al equilibrio un incremento en la demanda? Entonces, vamos a partir de una situación de equilibrio cuando la curva de la demanda y de la oferta se están interceptando. ¿Cuál es el precio de equilibrio? 2.
¿Cuánta es la cantidad de equilibrio? 7. Ahora, estando en equilibrio, situación de equilibrio inicial, nos vamos a preguntar cómo afecta al equilibrio un incremento de la demanda. ¿Ya? Vamos a suponer que las altas temperaturas del verano incrementan la demanda de helados. Entonces, altas temperaturas de verano incrementan la demanda por helado. Pregunta: ¿las altas temperaturas incrementan la demanda de helado? ¿Afectan a la curva de la demanda o a la curva de la oferta? ¿A cuál de las curvas afecta? Afecta a la curva de la demanda. Muy bien, afecta a la curva de la demanda. Segunda pregunta: ¿cómo la afecta? ¿La desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces, primero, ¿no? Afecta a la curva de la demanda. Primera pregunta. Primera, elevadas temperaturas afectan a la curva de la demanda. Muy bien. ¿Cómo la afecta? La desplaza hacia la derecha. De D sub 1 a D sub 2. ¿No? Entonces, este es el equilibrio inicial. Este es el equilibrio inicial porque en este punto las curvas se están interceptando. El nuevo equilibrio, el equilibrio final es este punto. ¿Por qué ese equilibrio? Sencillamente porque las curvas se están interceptando. Ahora, el precio de equilibrio inicial es 2. Si aumenta la demanda, si la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, a un equilibrio inicial de 2, a ver, este era equilibrio porque aquí la oferta de lado era 7, la demanda de lado era 7, estaban en equilibrio. Pero como la excesiva calor hace que aumente la demanda, ahora a un precio inicial de 2, la demanda ha aumentado. Es decir, la demanda ha aumentado en este tramo. La demanda es mayor a la oferta. A un precio inicial de 2, ahora se ha generado lo que se llama exceso de demanda. La demanda, a un precio inicial de 2, la demanda, a un precio inicial de 2, a un precio inicial de 2, la demanda, a un precio inicial de 2, ahora este tramo, este tramo se llama exceso de demanda. A un precio inicial de 2, la demanda es mayor que la oferta. Como la demanda es mayor que la oferta, ¿qué va a ocurrir con los precios? Los precios van a subir. Y si los precios van a subir, ¿qué va a ocurrir con la cantidad demandada? La cantidad demandada va a disminuir, por una parte. Claro, a un precio inicial de 2, ahora la demanda es mayor que la oferta, lo que se llama exceso de demanda. La demanda es mayor que la oferta. Hay más familias que quieren comprar helado que heladerías que quieren vender helado. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el precio? Va a subir. Por una parte, como el precio va a subir, la cantidad demandada va a disminuir, por una parte. Por otra parte, al subir el precio, la cantidad ofertada de helado va a subir. Entonces, va a disminuir la cantidad demandada. Entonces, el incremento del precio, primero, disminuye la cantidad demandada de helado, por una parte. Por otra parte, incrementa la cantidad demandada de helado. ¿Hasta cuándo disminuye la cantidad demandada? ¿Hasta cuándo aumenta la cantidad ofertada? Hasta llegar a este punto de equilibrio final. ¿Qué ha pasado? Entonces, las altas temperaturas provocan la demanda, desplazan la curva de la demanda hacia la derecha, lo que provocan que el precio de los helados aumente de 2 a 2.50. Y la cantidad, y aumentan las ventas de 7 a 10. Entonces, comparamos, a ver, primer paso, un incremento de la demanda, excesiva calor. Primera pregunta, ¿a cuál de las curvas afecta? A la curva de la demanda.
Segunda pregunta, ¿cómo la afecta? ¿Cómo la afecta? Desplazándolo hacia la derecha. Desplazándolo hacia la derecha. Tercer paso, comparamos el equilibrio inicial con el equilibrio final. ¿Para qué? Para determinar el efecto. ¿Qué ha ocurrido? El precio a 2.50 ha aumentado y la cantidad de equilibrio ha pasado de 7 a 10. Entonces estamos viendo el efecto. Un incremento del precio de 2 a 2.50, efecto final es que la cantidad de equilibrio intercambiada, comprada y vendida, aumenta de 7 a 10. Entonces, hemos seguido los pasos de la estática comparativa. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo afecta otra aplicación del análisis estratégico comparativa? ¿Cómo afecta al equilibrio una disminución en la oferta? A ver, nuevamente, siempre vamos a partir de una situación de equilibrio, ¿no? Entonces, en este caso también, el precio de equilibrio es 2 y la cantidad de equilibrio es 7. La demanda es 7, la oferta es 7. Las curvas están interceptando. Punto de equilibrio inicial. Ahora, vamos a suponer que se produce un terremoto. Un terremoto reduce la oferta de helados. ¿Ya? Reduce la oferta de helados. Primera pregunta. El terremoto que destruye algunas heladerías. Primera pregunta. ¿A cuál de las curvas afecta? ¿A la demanda o a la oferta? ¿A cuál de las curvas afecta? ¿A cuál de las curvas afecta? Afecta a la curva de la oferta. Segunda pregunta, ¿cómo la afecta? ¿La desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? Ya, primero, ¿estamos de acuerdo? Afecta a la curva de la oferta. Claro, si un terremoto destruye la mitad de las heladerías, entonces va a afectar a la curva de la oferta, a los productores de helados. Muy bien, segunda pregunta, ¿cómo la afecta? ¿La desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? La desplaza hacia la... Si destruye la mitad de las heladerías, se van a producir menos helado. Entonces, la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda o hacia arriba. ¿Ya? Entonces, la oferta se desplaza hacia la derecha de S1 a S2. La curva de oferta, el terremoto desplaza la curva de oferta hacia la izquierda. Antes, este punto era equilibrio, porque en este punto la demanda y la oferta eran iguales. 7. ¿Cuánto era la oferta de la 2? 7. ¿Cuánto era la demanda de la 2? 7. Entonces era punto de equilibrio, porque las curvas estaban interceptando. Ahora, el terremoto destruye a las heladerías, lo que hace que afecta a la curva de la oferta, desplazándolo, segundo paso, hacia la izquierda o hacia arriba. A un precio inicial de 2, aquí no existe equilibrio, porque en este punto las curvas sencillamente nos están interceptando. No es punto de equilibrio. A un precio de 2, antes la oferta, en este punto estábamos en equilibrio, porque la oferta y la demanda eran iguales. Pero como la oferta ha disminuido, en este punto, ¿qué existe? La oferta ha disminuido. En este punto existe exceso de demanda. La demanda es mayor que la oferta. Como la demanda es mayor que la oferta, ¿qué ocurre con los precios? Los precios suben. Entonces el precio sube. Entonces un terremoto desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda, lo que hace que se genera exceso de demanda. La demanda es mayor que la oferta, lo que hace que los precios suban de 2 a 2.50. Y como los precios suben, la cantidad ofertada va a aumentar.
llevándonos a un nuevo punto de equilibrio final. Entonces, comparamos el equilibrio inicial con el equilibrio final. ¿Qué ha ocurrido de aquí a aquí? El precio ha aumentado. Y el incremento del precio ha provocado que la cantidad de equilibrio de mercado disminuya de 7 a 4. Entonces, tercer paso, estamos comparando el equilibrio inicial con el equilibrio final. Del equilibrio inicial al nuevo equilibrio, ¿qué ha ocurrido? El precio ha aumentado. Y como el precio ha aumentado, la cantidad de equilibrio ha disminuido de 7 a 4. Entonces, ese es el efecto. El equilibrio, la cantidad intercambiada en el mercado, comprada y vendida, ha disminuido como consecuencia del terremoto. Pues hemos utilizado en este caso el análisis de estática, ¿cómo se llama? Estática comparativa. Comparamos dos equilibrios estáticos. Equilibrio estático es como una fotografía, ¿no? Fotografía de Bolivia en un momento determinado del tiempo. Es estática comparativa. Ustedes de niños y ustedes de jóvenes, de niños una fotografía, de ahora jóvenes en un momento determinado del tiempo es estática comparativa. Ahora, si harían un video de su vida, eso sería equilibrio dinámico. En ese caso sí importaría el tiempo. Pero en análisis estática comparativa es analizar la economía en un momento determinado del tiempo. Cuando eran niños, cuando eran niñas y cuando son jóvenes. ¿Sí? Es una fotografía en un momento determinado del tiempo. Es como si el tiempo no fuese relevante. ¿Ya? Eso, a manera de resumen, lo que hemos visto es la curva de la demanda y la curva de la oferta. La curva de la demanda es determinada por el precio, gustos, precio de bienes relacionados, bienes sustitutos, complementarios, presupuestos, renta o ingreso, expectativas, número de compradores. En cambio, la curva de la oferta está determinada por el precio, por los costos de producción, por la tecnología, por las expectativas, por el número de compradores. Y la curva de la oferta y la demanda determinan el precio y la cantidad de equilibrio. Cuando el mercado está en equilibrio, cuando la oferta es igual a la demanda, cuando se cumple la ley de Say. Cuando la curva de demanda que tiene pendiente negativa se intercepta con la curva de oferta que tiene pendiente positiva, determinando el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Ya? Eso hemos estado analizando. Lo que a continuación vamos a es ver otros ejercicios. Vamos a ver otros ejercicios más sobre oferta, demanda y mercado. El ejercicio nos dice, las funciones de oferta y demanda de mercado de un determinado bien son cantidad ofertada igual a 150p menos 300, esta es la función de oferta, y cantidad demandada es igual a 62.700 menos 300p. Esto es la función de demanda. Entonces se pide calcular el precio y la cantidad de equilibrio, explicar qué ocurriría si el precio fuera igual a 170 y si fuera igual a 110 y realizar la representación gráfica de las dos cuestiones anteriores. Tenemos ahí tanto la función de oferta como la de demanda y entonces nos pide calcular el precio y la cantidad de equilibrio.
El precio de equilibrio es aquel en el que coinciden la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Por ello, para calcular el precio y la cantidad de equilibrio, se deben igualar las funciones de oferta y demanda. Entonces tenemos que la función de oferta es 150p menos 300 y la igualamos a la función de demanda, que es 62.700 menos 300p. De aquí sacamos 450p es igual a 63.000, despejando, y si despejamos de aquí, tenemos que el precio es igual a 140 unidades monetarias. Este es el precio de equilibrio. Vale. Ahora, con este precio de equilibrio, una vez que ya lo tenemos hallado, se sustituye en una de las funciones para calcular la cantidad de equilibrio. Para comprobar que el resultado es correcto, conviene sustituir en las dos funciones y confirmar así que el resultado es el mismo, ya que la cantidad de equilibrio debe ser la misma para la oferta que para la demanda. Entonces comenzamos con la función de oferta, sustituimos el precio de 140 en la P, despejamos y tendríamos que la cantidad ofertada es de 20.700. Hacemos lo mismo en la función de demanda, metemos 140 en la P, despejamos y sacamos que la cantidad demandada es de 20.700. Como vemos, ambas coinciden. Por lo tanto, esta es la cantidad de equilibrio. Vale. El segundo punto nos pide que expliquemos qué ocurriría si el precio es igual a 170 y si es igual a 110. Para responder a esta cuestión es necesario primero sustituir en las funciones de oferta y la demanda la P por los dos precios propuestos. Y a continuación se podrá explicar qué es lo que sucede en cada caso. Comenzamos sustituyendo para ver qué ocurre con un precio igual a 170. La función de oferta, metemos el 170 en la P, despejamos y obtenemos una cantidad ofertada de 25.200. Hacemos lo mismo en la función de demanda, metemos el 170 en la P, despejamos y obtenemos que la cantidad demandada es de 11.700. Como vemos, la cantidad ofrecida es superior a la cantidad demandada. Es decir, se están ofreciendo una cantidad superior a la que se está demandando. Esto significa que existe un exceso de oferta. Y el exceso de oferta es de 13.500, ya que se ofrecen 13.500 unidades más de las que se están demandando. A ver ahora qué pasa en el caso de que el precio fuera de 110. Sustituimos en la función de oferta, metemos el 110 en el precio, despejamos y obtenemos una cantidad ofrecida de 16.200 unidades. Hacemos lo mismo en la demanda, metemos el 110 en el precio, despejamos y aquí obtenemos una cantidad demandada de 29.700. En este caso, la cantidad demandada es superior a la ofertada, es decir, se quieren más unidades de las que se están ofertando. ¿Qué significa esto? Que existe un exceso de demanda de 13.500 también, es decir, se están demandando 13.500 unidades más de las que se están ofertando. No hay oferta suficiente para cubrir toda la demanda. Vale, ahora lo que nos piden es realizar la representación gráfica de estas dos cuestiones anteriores. Antes de elaborar el gráfico que se pide, lo que conviene es ordenar los datos que hemos ido obteniendo. Para ello, realizamos una tabla en el que por un lado ponemos el precio y por otro ponemos para ese precio cuál ha sido la cantidad demandada y ofertada. Para el precio de 110 hemos obtenido que la cantidad demandada es de 29.700 y la ofertada de 16.200. Para el precio de 140 obteníamos la cantidad de equilibrio, que era de 20.700, por lo tanto es tanto la cantidad demandada como la ofertada, y para un precio de 170 teníamos una cantidad de 11.700 demandada y una cantidad ofertada de 25.200. Todo ello lo vamos a representar en un gráfico. En los ejes representamos el precio y la cantidad. Y vamos a representar la demanda con un color verde y la oferta con un color naranja. Entonces comenzamos con la demanda. Para un precio de 110, la cantidad demandada es 29.700, lo representamos ahí. Lo representamos lo más próximo posible, es imposible realizarlo exactamente, pero más o menos que se aproxime. Vale, para un precio de 140, la cantidad demandada es de 20.700, lo representamos ahí. Y para un precio de 170, la cantidad demandada es de 11.700, ahí. Entonces, esta es
la función, la curva de demanda. Vale, vamos a representar ahora la curva de la oferta. Comenzamos con un precio de 110 en el que la cantidad ofertada es de 16.200. La representamos ahí. Para un precio de 140 la cantidad ofertada es de 20.700. Lo representamos ahí, como veis coincide, porque esta es la cantidad de equilibrio. Y para un precio de 170 la cantidad ofertada es de 25.200. Esta sería la curva de la oferta. Como vemos, en este punto coinciden la cantidad ofertada y demandada. Este es el punto de equilibrio de mercado. Sin embargo, hay puntos en los que existen, hay diferencias, no coinciden. Por ejemplo, el punto este, en el que la demanda es de 11.700 y la oferta es de 25.200. Esta diferencia que existe entre ambos puntos quiere decir que existe un exceso de oferta, ya que la oferta es superior a la demanda. Aquí en esta parte inferior sucede lo mismo. En el punto en el que la oferta es de 16.200 y la demanda es de 29.700. Esta diferencia significa que existe un exceso de demanda, ya que la demanda es de 29.700 superior a la oferta de 16.200. Bueno, y con todo esto, chicos, ahora ya seréis capaces de resolver un ejercicio de oferta y demanda por vosotros mismos. Bueno, chicos, vamos a aprender hoy cómo resolver un ejercicio. Ya, entonces a continuación también vamos a ver otro ejemplo de un ejercicio numérico de oferta, demanda y mercado. Y después vamos a cerrar esta unidad haciendo un resumen de los principales resultados, de las principales conclusiones que se arriba en esta unidad. En este video vamos a ver cómo resolver las ecuaciones de oferta y demanda. Estas ecuaciones nos sirven para conocer las cantidades que se ofrecen y se demandan a determinado nivel de precios. También nos permite conocer el equilibrio del mercado y cuáles son las situaciones aquellas en las que se rompe ese equilibrio. Vamos a hacer entonces un ejemplo basado en las ecuaciones que tenemos en el video y vamos a hallar primero entonces el precio y la cantidad de equilibrio. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación de demanda que, si ustedes observan, tiene una variable. ¿Cuál es la variable acá principal? P, es decir, el precio. Observen cómo en la ecuación de demanda el término que contiene AP, en este caso 100 por P, está precedido por un signo negativo. ¿Qué significa eso? Que a medida que el precio suba, la cantidad demandada disminuye.
es lo que normalmente ocurre con la gran mayoría de bienes, a mayor precio, menor cantidad. Por el contrario, la oferta también depende del precio, lo encontramos acá en el primer término de la ecuación, que es la cantidad ofertada, 150p más 500. ¿Qué me van a decir estas dos ecuaciones, tanto la de demanda como la de oferta? Es decir, la ecuación 1 y la ecuación 2. Ambas ecuaciones me muestran cuál va a ser la cantidad demandada y ofertada de un bien a determinado nivel de precios. Entonces, la primera pregunta que normalmente encontramos es el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Pero qué significa precio y cantidad de equilibrio? El equilibrio se va a dar cuando la demanda equivale a la oferta. Imaginen un mercado en el que se ofrecen naranjas. Vamos a suponer que en un día se ofrecen 500 naranjas, es decir, los agricultores ofrecen 500 naranjas. Si al final del día los consumidores compraron 500 naranjas, vamos a hablar de que ese mercado está en equilibrio, es decir, la cantidad ofertada es igual a la demandada. Entonces, en el mercado de equilibrio no hay ni escasez ni excedente de producto. Veamos entonces cómo calcularlo. Si yo sé que el equilibrio se halla cuando la demanda sea igual a la oferta, pues si yo tengo las ecuaciones de ambas variables, el equilibrio lo voy a hallar cuando la ecuación 1, es decir, la ecuación de demanda, sea igual a la ecuación 2. De acuerdo a eso, entonces procedemos a escribir ambas ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación 1? 2000 menos 100 por P. Esta es la ecuación de la demanda. Y vamos a suponer que es igual, o la vamos a igualar a la ecuación de la oferta. 150 más 500. 150p más 500. Ya tengo planteadas las dos ecuaciones. Entonces, aquí lo que se debe hacer básicamente es despejar la variable. ¿Cuál es la variable que tenemos en esta ecuación? P, o la incógnita. Entonces, tenemos 2000 menos 100p igual a 150p más 500, que es que la demanda sea igual a la oferta. Entonces, procedemos a igualarlo. ¿Qué hacemos para igualar esta ecuación? Todos los términos que tengan p los pasamos a un lado y los que no lo contengan al otro lado de la igualdad. Entonces tenemos 2000, el 500 que teníamos acá lo vamos a pasar restando al otro lado y esto va a ser igual a 150p. Acá teníamos menos 100p, pero como va a pasar al otro lado de la ecuación, pasa sumando 150p más 100p. Realizamos las sumas y restas. Acá tenemos 1500, va a ser igual a 150 más 100, 150p. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hallar p. Simplemente lo despejamos, ¿cierto? Entonces tenemos que 250p que estaba multiplicando acá, el 250 lo pasamos a restar. Ahora tenemos 1500 sobre 250 igual a p, y lo que hacemos simplemente es la división, esto nos da 6. Entonces p es igual a 6. ¿Qué significa este precio igual a 6? Cuando el precio sea igual a 6, el mercado está en equilibrio. Entonces ya tenemos, quiere decir que cuando el precio sea igual a 6, la oferta va a ser igual a la demanda. Y entonces, ¿cuál es la cantidad de equilibrio? Simplemente el precio que ya tenemos que es 6, lo vamos a reemplazar en las ecuaciones 1 y 2. Entonces, vamos a hacerlo por acá. ¿Cuál es la ecuación de la demanda? 2000 menos 100 por P, pero P es 6. 100 por 6. 2000 menos 600 igual a 1400. Los invito a que hagan la operación en la ecuación 2, es decir, la ecuación de la oferta. 150p, 150 por 6, más 500. Y les tiene que dar 1400. De hecho, 150 por 6 es 900, más 500 igual a 1400.
este 1400 es la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo interpretamos esto? Cuando el precio del producto en cuestión es 6, la oferta va a ser igual a la demanda. En el mercado no hay escasez ni excedente. Y esa cantidad ofertada y demandada va a ser exactamente 1400. Esa es, digamos, la primera información que nos dan estas ecuaciones. Ya sabemos cuál es el precio que equilibra el mercado y cuál es esa cantidad. Ahora veamos qué pasaría si yo decido o si en el mercado el precio aumenta. ¿Qué pasa si el precio es 8 pesos? ¿Será que el mercado sigue en equilibrio? ¿La oferta será igual a la demanda? Vamos a observarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente este nuevo precio lo vamos a llevar a las ecuaciones de oferta y demanda. Entonces, la ecuación de demanda es 2000 menos 100p. Entonces, la demanda, la cantidad demandada va a ser igual a 2000 menos 100 por p. Pero ya sabemos que p es 8. ¿Qué pasa con la cantidad ofertada? La cantidad ofertada se determina por esta ecuación, 150p más 500. Lo que haremos es decir, 150p, pero p tenemos que es 8, más 500, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que hicimos fue reemplazar p. Observen cómo lo que está en el paréntesis equivale a p, es 8. Tenemos un precio de 8. Lo que hacemos simplemente entonces es calcular la cantidad demandada y ofertada. ¿Qué pasó con la cantidad demandada? 2000 menos 100 por 8. Es decir, 2000 menos 800. El precio de 6 a 8 pesos. La cantidad demandada bajó de 1400 a 1200, es decir, bajó la demanda. Por el contrario, la oferta subió de 1400 a 1700. ¿Qué pasa en este mercado? Hay un excedente. Si ustedes observan, hay más oferta que demanda. ¿A qué se debe esto? Que cuando los precios suben, los consumidores estamos dispuestos a comprar menos, mientras que los productores quieren ofrecer más. Entonces tenemos que hay un excedente que equivale exactamente a 500 unidades. ¿Por qué 500? 1700 que se ofrecieron, que están en paréntesis, equivale a P, que es 8. Tenemos un precio de 8. Lo que hacemos simplemente entonces es calcular la cantidad demandada y ofertada. ¿Qué pasó con la cantidad demandada? 2000 menos 100 por 8. Es decir, 2000 menos 800. Tenemos que la cantidad demandada es igual a 1200 y la cantidad ofertada, desarrollar la operación, 150 por 8 equivale a 1200 más 500. Tenemos una cantidad ofertada de 1700. Ahora observemos qué pasó en este mercado. Como el precio subió, la cantidad demandada bajó. Recuerde que teníamos un precio de equilibrio de 6 y una cantidad de equilibrio de 1400. ¿Qué pasó aquí en este mercado? El precio subió de 6 a 8 pesos. La cantidad demandada bajó de 1400 a 1200, es decir, bajó la demanda. Por el contrario, la oferta subió de 1400 a 1700. ¿Qué pasa en este mercado? Hay un excedente. Si ustedes observan, hay más oferta que demanda. ¿A qué se debe esto? Que cuando los precios suben, los consumidores estamos dispuestos a comprar menos, mientras que los productores quieren ofrecer más. Entonces tenemos que hay un excedente que equivale exactamente a 500 unidades. ¿Por qué 500? 1700 que se ofrecieron menos 1200 que se compraron.
Eso es lo que sucede cuando varían los precios. Se rompió el precio de equilibrio que era 6, entonces si sube el precio hay excedente porque los productores ofrecen más. Si baja el precio, habría una escasez porque los consumidores querrían comprar más. Vamos a observar esto gráficamente. ¿Cómo lo podríamos graficar? Para eso construimos un plano con dos ejes. Vean el eje X y el eje Y. Normalmente, las gráficas en economía, el precio lo vamos a ubicar en el eje Y, en el eje vertical. La cantidad en el eje horizontal. Tenemos un dato, ¿cierto? Sabíamos que cuando el precio equivale a 6 pesos, vamos a poner que el 6 está acá, la cantidad demandada era, y la cantidad ofertada era 1400. Entonces, ustedes en el libro de aprendizaje van a tener la explicación más detallada de cómo es la curva de demanda y la curva de oferta. Por ahora les diré básicamente la curva de demanda tiene pendiente negativa. Es una curva de este tipo. ¿Por qué? Porque a medida que el precio sube, por ejemplo, de 6 a 8, la cantidad baja, la cantidad demandada baja, de 1400 a 1200. Mientras que para precios más bajos, por debajo de 6, la demanda va a subir. La oferta tiene, por el contrario, una pendiente positiva. ¿Qué sucede acá? Que a medida que el precio es mayor, la oferta va creciendo, por eso tiene esta dirección, va creciendo. A mayor precio, mayor cantidad. La demanda, por el contrario, va cayendo. Menor precio, mayor cantidad demandada. ¿Qué teníamos en el primer punto? Un precio de equilibrio. Miren que cuando el precio era 6, acá, no teníamos un precio de 6, la oferta y la demanda eran iguales. Por eso miren que las dos curvas acá se tocan. ¿Y cuánto era la oferta y la demanda? Exactamente 1400 unidades. Por el contrario, cuando el precio sube a 8, la demanda cae a 1200 unidades. Lo vemos aquí en la gráfica. El precio cae a 8, la demanda baja a 1200, mientras que la oferta aumenta hasta 1700 unidades. Entonces acá ya tenemos un desequilibrio. Observen cómo la oferta, que es la curva que sube, es mayor que la demanda. Hay un excedente de oferta, que ya vimos que en este caso es de 500 unidades. ¿Por qué 500? Se ofrecen 1700 unidades, se demandan 1200. Es por esto que cuando varía el precio, cuando el precio sube o baja, el equilibrio del mercado, que lo teníamos en este puntico de acá, este era como el punto de equilibrio donde la oferta y la demanda eran iguales a 1400 unidades, se rompe. Sube el precio, sube la oferta, pero cae la demanda. Esto es básicamente lo que estamos trabajando en la actividad de esta semana, en la ecuación que les planteé. Entonces recuerden los pasos. Lo primero es igualar la oferta y la demanda y despejar el precio. Ahí hallamos el precio y la cantidad de equilibrio. Luego básicamente es cuando cambie el precio, simplemente reemplazo en cada una de las dos ecuaciones, oferta y demanda. Y luego lo llevo a la gráfica, donde voy a tener dos ejes, el eje vertical el precio, el eje horizontal la cantidad, y ubico los puntos. Entonces, cuando el precio era 6, la cantidad demandada era 1400. Cuando el precio era 8, la demanda bajó a 1200. Y eso me permite dibujar las curvas de oferta y demanda y determinar qué pasa en el mercado. Ya, entonces, para concluir esta unidad, ya hemos estudiado, hemos visto algunos ejercicios de oferta, demanda y mercado. Vimos también los determinantes de las dos fuerzas del mercado, la demanda y la oferta, los determinantes de la demanda, los determinantes de la oferta, y la oferta y la demanda determinan lo que se llama el precio
y la cantidad de equilibrio. ¿No? Cuando el mercado está en equilibrio, cuando la oferta es igual a la demanda, como la curva de demanda tiene pendiente negativa y la curva de oferta tiene pendiente positiva, en algún momento ambas curvas se van a interceptar determinando el precio y la cantidad de equilibrio. El precio al cual la oferta es igual a la demanda y los mercados se vacían. Todo lo que se produce se vende. Para concluir esta unidad, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Decíamos, los economistas emplean el modelo de la oferta y demanda para analizar los mercados competitivos. Cuando un mercado es competitivo cuando tiene tres características. La primera característica de un mercado competitivo es que existen muchos compradores y muchos vendedores. Dos, el producto es homogéneo. El producto es homogéneo. Muchos compradores, muchos vendedores, el producto es homogéneo. La primera y la segunda característica implica que todos son tomadores de precio. Es decir, que el precio está en un mercado competitivo, el mercado está determinado por las fuerzas del mercado, por la demanda y la oferta. Si la demanda es mayor que la oferta, los precios suben. Si la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan. Claro, demanda mayor que oferta, hay más compradores que vendedores, entonces el precio sube. En cambio, cuando la oferta es mayor que la demanda, cuando hay más empresas que quieren vender que familias que quieren comprar, en ese caso, el precio disminuye. Cuando la oferta es igual a la demanda, el precio ni sube ni baja. En ese caso decíamos que el mercado está en equilibrio. ¿Ya? Entonces, una tercera característica del mercado competitivo es que las empresas entran y salen libremente del mercado. ¿Cuándo entran al mercado? Cuando hay beneficios. ¿Y cuándo hay beneficios? Cuando el ingreso total es mayor que el costo total. ¿Cuándo las empresas salen del mercado? Cuando hay pérdidas. ¿Y cuando hay pérdidas? Cuando el costo total es mayor que el costo total. Cuando las empresas ni entran ni salen del mercado. Cuando el ingreso total es igual al costo total. Cuando los beneficios a largo plazo son iguales a cero. La curva de demanda muestra cómo la cantidad demandada de un bien o servicio depende de su precio. Y como hemos estudiado, la curva de demanda tiene pendiente negativa. Mientras menor sea el precio del bien o servicio, mayor es la cantidad demandada o comprada por las familias. Hemos visto también que de acuerdo a la ley de la demanda, cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye para cualquier bien o servicio. Por eso decimos que es una ley. Ley de la demanda, ¿no? Ceteris paribus, manteniendo constante todo lo demás, si los precios de un bien o servicio suben, las cantidades demandadas disminuyen. Es una ley porque cuando los precios suben, la cantidad demandada de cualquier bien o servicio disminuye en cualquier lugar y espacio. ¿No? Es una ley válida en cualquier lugar y espacio. Asimismo, hemos estudiado los determinantes de la demanda. Hemos dicho que la demanda depende del precio del bien, del ingreso, renta o presupuesto, de los gustos, preferencias, expectativas, número de compradores, ¿no? Y hemos visto también que la demanda depende del precio de bienes relacionados. Y los bienes pueden ser relacionados ya sea siendo bienes complementarios o sustitutos. También hablamos de la diferencia entre el cambio en la cantidad demandada y cambio en la demanda. Decíamos que se da cambio en la cantidad demandada cuando se produce un movimiento a lo largo de la curva de demanda, como consecuencia del cambio del precio del bien. En cambio, hablamos de cambio en la demanda cuando se produce un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda, como consecuencia de que ha variado cualquier determinante
que no sea el precio. Por ejemplo, si aumenta el ingreso, el presupuesto, la curva de la demanda se desplaza paralelamente hacia la derecha. Cuando el ingreso aumenta, a cualquier precio la cantidad, la demanda aumenta. Asimismo, hemos estudiado el otro lado del mercado, la oferta, que muestra cómo la cantidad ofrecida depende positivamente, directamente del precio. Por eso decíamos que la curva de la oferta, que relaciona el precio y la cantidad ofertada, tiene pendiente positiva. Cuando sube el precio, las empresas producen y venden más porque van a obtener mayor beneficio. En cambio, cuando el precio baja, las empresas producen y venden menos. Y de acuerdo a la ley de la oferta, cuando el precio de un bien sube, la cantidad ofertada aumenta. Eso es válido en cualquier lugar y espacio. Por eso hablamos de la ley de la oferta. Cuando varía el precio, eso provoca un movimiento a lo largo de la curva de la oferta, llamada cambio en la cantidad ofertada. En cambio, cuando varía cualquier otro determinante que no sea el precio, en ese caso se produce lo que se llama un desplazamiento de la curva de la demanda, de la oferta, en este caso, hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que se llama cambio en la oferta. Por ejemplo, hay cambio en la oferta, la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha, por ejemplo, cuando aumenta el número de compradores o mejora la tecnología, que al disminuir los costos de producción hace que las empresas aumenten la producción, ¿no? Entonces, hemos visto la oferta, la ley de la oferta, los determinantes de la oferta. Y después hemos analizado simultáneamente ambas fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, cuando la oferta es igual a la demanda, decimos que el mercado está en equilibrio, cuando gráficamente las curvas de demanda y de oferta se interceptan. Claro, como la curva de demanda tiene pendiente negativa, porque mientras más bajo sea el precio, mayor es la cantidad demandada, y como la curva de oferta tiene pendiente positiva, porque mientras más sube el precio, mayor es la cantidad ofertada, en algún momento la curva de demanda y de oferta se van a interceptar, determinando el precio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, lo interesante del mecanismo del mercado es que compatibiliza los intereses de los consumidores y de los productores, ¿no? Pues oferta y demanda juntos determinan lo que decíamos, el precio y la cantidad intercambiada en el mercado. En las economías de mercado, los precios son las señales a través de los cuales se asigna eficientemente los recursos, ¿no? Cuando se deja actuar libremente las fuerzas del mercado, la demanda y la oferta, generalmente el mercado maximiza el bienestar social. Obviamente esto, cuando todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado. Cuando uno hace bien las cosas, premio. Cuando uno hace mal las cosas, castigo. Cuando todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado, uno solamente paga las consecuencias de lo bien o lo mal que ha obrado. Todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado funciona muy bien, el mercado asigna eficientemente los recursos. Cuando los agentes económicos privados, familias y empresas, guiadas por la mano invisible, buscando su propio interés, sin quererlo, sin que sea su propósito, al final logran maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Cuando ocurre eso, decimos, cuando el interés individual, el equilibrio privado, conduce al equilibrio socialmente óptimo, decimos que no hay externalidades. Y cuando no hay externalidades, el mercado funciona muy bien y no hay necesidad de intervención estatal. Eso hemos estado suponiendo en este tema, en esta unidad, que las fuerzas libres y espontáneas del mercado, que los agentes económicos privados, familias y empresas buscando su propio interés, sin quererlo, al final llegan a contribuir de manera más eficiente al bienestar social. Después vamos a ver nosotros otro tópico en el cual vamos a levantar este supuesto de que el mercado asigne eficientemente los recursos,
porque como decíamos en el principio número 7, a veces el mercado falla, y cuando el mercado falla, el Estado interviene para resolver dichas fallas. ¿Cuándo falla el mercado? Cuando hay externalidades, bienes públicos, información asimétrica, monopolios naturales, pobreza, desigualdad. En ese caso se requiere la intervención estatal. Pero en esta unidad hemos supuesto que el mercado maximiza el bienestar social. Cuando los agentes económicos buscan su interés individual y de esa manera contribuyen al bienestar social. Entonces, con esto terminaríamos esta unidad de oferta, demanda y mercado. Lo que hemos hecho es analizar las dos cosas del mercado, la demanda y la oferta. Decíamos, las familias representan la demanda, las empresas representan la oferta, y la oferta y la demanda construyen el mercado. Y las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, constituyen el precio, que son el mecanismo a través del cual se busca asignar eficientemente los recursos. Con eso terminaríamos esta unidad.